Bueno, así que hoy vamos a ver a Miguel Ángel y, digamos, ese tema del momento en que la pintura del Renacimiento, el Renacimiento en general, llega como a su punto que se llama clásico, ¿no? Es el punto más alto. Eh, Eso es un concepto un poco antiguo quizás, pero es lo que, digamos, casi todos los libros de historia del arte dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque se llega como eh, a estos grandes maestros que van a ser Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, ¿no? Que de alguna forma hacen como unos avances en lo que es la representación entre la innovación, digamos, ¿no? Y el llegar a como ese equilibrio entre lo que es eh, entre lo que es este, la idea, ¿no? Y lo natural, y la representación de lo natural que dan, ¿no? Como estas características especiales a este momento, que en realidad es un momento que se desarrolla ya no en Florencia, sino básicamente en Roma. Entonces vamos a tener como una confluencia, ¿no? De artistas como muy importantes que van a estar a la vez llamados a Roma para justamente hacer, ¿no? Obras que tienen que ver con la iglesia. Si los que estuvieron en nuestro viaje a la exposición del Met sobre los Medici, quizás recuerden que justamente hubo varios papas Medici que tenían ya ¿no? como un conocimiento y un interés por el arte y también por el poder del arte como ese poder político, ¿no? que tiene el arte y que van a destinar muchísimo esfuerzo y recursos, también dinero, obviamente, justamente para constituir en Roma ese centro maravilloso, ¿no? de la fe. Entonces, uno de esos objetivos va a ser, por ejemplo, la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y esta obra en especial, hay otras, y vamos a ir viendo un poco cómo va evolucionando también todo el tema político y económico en toda Europa Occidental, que hoy nos vamos a centrar específicamente en Europa Occidental. eh, Esto va a, de alguna forma, a reavivar esas tensiones que habíamos hablado ya en la época de Giotto y en la de Botticelli también, que ocurren entre la iglesia como, y el resto, digamos, de los fieles, ¿no? Como una especie de enfrentamiento que tiene que ver justamente con el uso, ¿no? de estos recursos, de la ostentación estética también, que habíamos visto, estaba como justificada, ¿no? por el Papa Gregorio. Decía, bueno, es importante que la belleza se convierta y lo visual se conviertan como en un puente entre la gente que no puede acceder a los textos y que pueda conocer y pueda sentir, ¿no? la maravilla de la fe. Pero, digamos, en estas campañas de financiamiento, que obviamente atraen a los mejores artistas a Roma durante el siglo XV y el siglo XVI, parte del XVII, se genera también un movimiento, ¿no? como de financiamiento de todas estas obras que va a ser justamente como muy criticado. Dentro de esto, ya habíamos hablado en la Edad Media, si se acuerdan, de, por ejemplo, cómo las catedrales o las iglesias de las ciudades importantes tenían como motivos de atracción, porque bueno, obviamente el atraer peregrinos era también atraer ¿no? consumidores y movimiento para las ciudades, tenían reliquias, ¿no? Entonces,
En esta época se hace como una especie de consumo, ¿no? De consumo de reliquias, hasta cualquier iglesia quiere tener su trocito de la cruz o del arca de Noé o de una astilla del hueso de Jesús o de mártires, ¿no? Que los vamos a encontrar todavía, son bastante impresionantes. Generalmente están como, no están expuestos, están adentro de elementos muy bellos de orfebrería, pero también encontramos cosas bastante macabras dentro de todo esto. Y eso obviamente es un factor, digamos, de comercio, ¿no? Que se vuelve también sospechoso. Y lo otro que la iglesia hace y que incluso terceriza con gente que ni siquiera eran eclesiásticos, es la venta de las indulgencias, que esto es súper interesante, porque bueno, este tema de las indulgencias se basan en un principio que dice que tanto Jesús como la Virgen y los santos habían hecho tanto bien que de alguna forma como que les sobraban méritos para entrar al cielo. Esos méritos sobrantes son los que el Vaticano de alguna forma pone al alcance del resto de los mortales, menos, menos santos, que pueden, mediante una limosna a la iglesia, comprarse. Y en general, digo, la gente como que no los compraba para ellos, sino para sus seres queridos y en especial para aquellos que habían muerto hacía poco, ¿no? Era como, bueno, una especie de deber tratar de sacar a esos seres queridos de ese, del purgatorio, ¿no? O sea, como hacerlos pasar rápidamente al cielo. Así que, entonces, mientras Roma, ¿no? Se vuelve el centro artístico de toda Europa y atrae entonces ¿no? a los artistas que antes habían tenido como centro más bien Florencia, e incluso algunos florentinos, como el mismo Miguel Ángel. Esto va a crear, digamos, un eje, ¿verdad? Sumamente importante. Buonarroti, Miguel Ángelo Buonarroti había nacido en 1475 en Caprese, es un pueblito cercano a Florencia, y murió en 1564. O sea, es interesante pensar cómo se dan también, él tiene una vida como muy larga y además produce hasta último momento, cómo se da el tema con Leonardo y con Rafael, que son los otros grandes referentes de este momento clásico. Buonarroti era 23 años más joven que Leonardo y lo sobrevivió 45 años. Por eso es importante entender lo larga que es la vida de Miguel Ángel, porque también vamos a ver cómo su arte va evolucionando y cómo él parte, digamos, de esa admiración, ¿no? que había nacido en Florencia, él fue protegido de los Medici, y había visto de primera mano esas esculturas maravillosas que tenían copias de repente de originales griegos, pero de la época romana. O sea, él venía con toda esa cultura, pero en realidad los Medici no le cargaron mucho. Así que él, bueno, cuando es llamado a Roma, va a ir con muchísimas expectativas. Buonarroti, al revés que Leonardo, y también que Rafael, tenía un carácter bastante más, menos sociable, era como bastante introvertido, bastante paranoico también, ¿no? Tenía como miedo de lo que, de lo que querían hacerle daño sus competidores. Fue un artista que es como en muchas cosas como el primer tipo de artista moderno.
tenía gestos como de rebelión, o sea, ya no tenemos al artista artesano ni al artista príncipe a la manera de Leonardo, sino a un artista que reclama el respeto a su arte, ¿no? No importa que él se vista humildemente, no importa que no esté en las cortes, ¿no? Que no sea un cortesano a la usanza de Leonardo, no importa que no sea afable en el trato, se da el lujo también de maltratar a sus clientes, de enojarse, de irse de Roma incluso. Y entonces es muy interesante, digamos, cómo esta independencia del artista frente a su tiempo, frente a lo que son sus comitentes, frente a lo que es el poder espiritual y temporal de su propio tiempo, cómo de alguna forma funda esa idea del genio, que es un genio independiente incluso de lo que puedan apreciarlo, ¿no? Sus contemporáneos. Él va a crear obras maravillosas que ya de alguna forma preanuncian, a pesar de, digamos, de que mantiene una cantidad de elementos que tienen que ver justamente con ese renacimiento de Brunelleschi y de Alberti, pero que como la escalinata de la Biblioteca Laurenciana, esta escalinata que es triple, de alguna forma complican, ¿no? Esta arquitectura que venía siendo como tan fácil de entender, tan clara, y nos están abriendo hacia otro lado. La Biblioteca Laurenciana es una obra de 1520 donde él justamente pone ¿no? como en escena una cantidad de temas súper interesantes, como bueno, esta apertura, ¿no? Como la del Panteón, pero en forma cuadrada, y se dedica incluso a los temas como más pequeños, ¿no? Como este tema de las volutas, o sea, empiezan a aparecer en Miguel Ángel elementos que tienen que ver con la arquitectura. Él tenía formación, como era polivalente, diríamos ahora, ¿no? Se formó como arquitecto, se formó como pintor, se formó como escultor. Él siempre se definió más bien como escultor, pero vieron que en esa época no hay una división tan grande entre lo que es ¿no? que se le puede pedir a un artista. Generalmente se espera que el artista maneje como varias técnicas y varios formatos, que esto viene obviamente de esa época del primer Renacimiento, donde uno podía encargar lo que fuera a un taller, ¿no? Desde una pequeña pieza decorativa, un baúl para guardar ropa, cuadros, esculturas, o sea, se esperaba que los artistas tuvieran esa versatilidad. De cualquier manera, en realidad, Miguel Ángel siempre cuando habla de sí mismo, más bien como que se describe, ¿no? Como con mayor pasión como escultor. Digamos, él tiene una idea, además, que también es una idea nueva, que es que justamente el artista escultor se para frente a la piedra, frente a ese bloque de mármol recién salido de la cantera, y va a desbrozar ese bloque de mármol. Esa es la técnica, ¿no? Ir haciendo la escultura, sacando por sustracción, sacando pedazos, pero en realidad una idea muy mística, que es que la escultura preexiste dentro del mármol y que en realidad es el escultor el que puede liberar esa forma, esa idea a través de su arte. Obviamente se requiere no solamente un virtuosismo técnico, sino también esa sensibilidad especial que da el genio. Entonces vamos a encontrar que Miguel Ángel se toma una cantidad de libertades, ¿no? En nombre justamente de esa inspiración mayor, de esa inspiración que requiere, ¿no? Respeto, y que va a hacer que esta Pietà del Vaticano
que hizo entre 1498 y 99, sea un poco escandalosa, porque acá tenemos a la Virgen sosteniendo en sus rodillas a un Cristo que parece prácticamente de su misma edad. O sea, es una Virgen muy joven para tener a este hombre de 33 años y ella lo sostiene como sin esfuerzo, en un tipo de representación que realmente no era no era la habitual. ¿Por qué? Porque, bueno, porque generalmente a la Virgen se la representaba como una mujer, ¿no? De unos 40 años, generalmente dolorida. Y esta Virgen tiene como esa especie de maravillosa, pero también irreal, serenidad frente al drama. No es una Virgen, ¿no?, que esté mesándose los cabellos, que esté llorando, sino que es una Virgen que asume con esa especie de dignidad, ¿no?, de ese equilibrio clásico que habían trabajado también justamente los griegos, asume el drama de esa manera. Y obviamente la escultura es una maravilla desde el punto de vista, ¿no?, técnico también, que hace que justamente eso, eh, esa, ese desconcierto que nos causa, quede totalmente atrás, ¿no?, frente a esta unión de madre e hijo, en que la madre vuelve a ser esa jovencita, digamos, que lo llevó en su vientre como hijo de Dios. Eh, Él pasa muchos meses, 6 meses, en Carrara, eligiendo obsesivamente bloques de mármol para el Vaticano, ¿no? Y entonces en esa estadía es que va a justamente hacer estos esclavos, el esclavo moribundo, el esclavo rebelde, que después es un tema que va a retomar en 1530, cuando acá sí deja como sin terminar, ¿no? Y queda tan claro, yo no vi los del Louvre, pero sí los de la Academia de Florencia, y es como muy impresionante porque uno realmente siente que esa forma estaba atrapada en la piedra y que, bueno, de alguna forma fue liberada en parte, ¿no? Pero que si el artista hubiera querido o podido seguir, hubiera llegado a la forma completa. Entonces, también en esto hay una especie de modernidad que después ha sido tomada también por los escultores posteriores, como Rodin, ¿no?, que juegan justamente con esta idea de lo que está atrapado en la piedra y que sigue como en diálogo con la piedra bruta, ¿no? Es decir, no es necesario llegar al estado último de pulido del mármol, porque esta otra forma tiene una fuerza expresiva que es mucho mayor que la que puede darse, yo qué sé, su David, por ejemplo, ¿no?, que es como tiene un acabado perfecto. Él va a crear, ya casi sobre el final de su vida, otras esculturas que posiblemente estén inacabadas, como la Pietà Palestrina o la Rondanini, que justamente preanuncian de alguna forma y van a ser muy apreciadas por los escultores modernos porque tienen esa potencia, digamos, ¿no?, de lo que no está terminado y sin embargo tienen una fuerza absolutamente maravillosa desde el esbozo. O sea, no es necesario llegar a la representación, ¿no?, como acabada para conmovernos y para absolutamente este, hacernos sentir, digamos, como, ¿no?, lo que debe mover esa obra de arte. Así que no sabemos, nunca vamos a saber si en realidad él no terminó estas piezas por que estaba en otras cosas, porque no le gustaron o porque en realidad sintió que había llegado y que no era necesario avanzar más. Em, esta Roma es una Roma obviamente con artistas
variados, de variadas generaciones, que están compitiendo por estos grandes encargos que tienen que ver con el Vaticano. Y acá llega justamente Rafael, que es un artista joven de Umbría, que muy afable y muy correcto, ¿no? Que comienza a trabajar justamente dentro de esta norma renacentista del Renacimiento del 480, ¿no? Con un dibujo muy importante digamos, un color que está ahí, pero que no tiene esa riqueza, digamos, ¿no? que va justamente a tener después. Es un gran dibujante, sin duda, y va a crear en el Vaticano lo que se llaman las stanze, ¿no? Una serie de frescos que obviamente, por eso el dibujo es como más importante, porque tiene el lenguaje del fresco, que había que ir como muy rápido y no permite esa veladura y el volver como el óleo, y que va a representar justamente estos temas, ¿no? De la unión entre el pensamiento clásico y el pensamiento cristiano. Y en esta obra en especial va a retratar de alguna forma a quiénes son los artistas. Ahí tenemos a Leonardo caminando de charla con Aristóteles, a Miguel Ángel, que está acá, quieto y solo, ¿no? Como aislado. Se va a autorretratar a él mismo, va a retratar a su amante. Es decir, va a hacer una especie de puesta en escena, ¿no? De lo que es esta idea del Renacimiento como una unión humanística, digamos, del gran pensamiento que ahora justamente ha renacido y que encuentra esos lazos, digamos, de unión entre el pensamiento antiguo y la forma moderna. Esto obviamente tenía que ver, ¿no? con justamente ese trabajo que la misma iglesia, ¿no? En los monasterios había hecho para copiar y preservar también ese pensamiento clásico, pero ahora sometido a las tensiones modernas y sometido, digo, recordemos que es una época especialmente violenta, especialmente de incertidumbre, atravesada también por desastres tipo las pestes, ¿no? Y sin embargo, en esta escena, fíjense cómo la luz, en realidad, es esa luz del Renacimiento más clásico, ¿no? Es esa luz que lo invade todo, como la luz del Panteón, donde Rafael Sanzio está enterrado. Eh, Cuando él muere, justamente está escrito, ¿no? En su tumba, es un gran honor ser enterrado ahí. eh, Dice, aquí yace Rafael. Mientras vivió, hizo temer a la naturaleza que fuera superada por él. Cuando murió, la naturaleza temió morir con él. Él muere, tenía 37 años, muere muy joven, ¿no? Eh, entonces esto quizás haga también ¿no? Como a esta consideración de este genio, que su vida se consume como muy rápido, que no tiene como esa experiencia, ¿no? Como tan larga de la vida de Miguel Ángel, de pasar por distintos estilos, de atravesar también esas tensiones que tenían que ver con los encargos que muchas veces no llegaban a buen puerto porque se acababan los fondos o porque moría un papa y cambiaba de idea sobre lo que quería, ¿no? Sobre una obra que ya estaba empezada o que estaba pedida. Entonces, digamos, Miguel Ángel, ¿no? Tiene esa suerte, de alguna forma, de los genios que mueren jóvenes, pero muere en la plenitud de su arte y habiendo podido llegar como a una especie de, de punto, digamos, culminante, eh, en que toma como lo mejor de Leonardo, toma lo mejor, ¿no? de los que lo habían precedido y lo lleva como a su punto máximo.
Y esto lo hace tanto en la pintura religiosa como en la pintura de retratos, por ejemplo. Acá está la Fornarina, que era su amante, y el retrato de este cortesano, Baltasar Castiglione, que es en especial, a mí me fascina el retrato de Castiglione, que me parece absolutamente maravilloso como pintura, ¿no? Además de la profundidad psicológica que tiene el retrato, de la forma en que está compuesto y que está, ¿no? Como que están equilibradas esas masas. Vieron que tiene una gama de colores como bastante restringida, y sin embargo nosotros sentimos, ¿verdad? Todas esas texturas, la textura de ese terciopelo, eh, ¿no? De la piel, de la barba, sin la necesidad tampoco de llegar a ese, ¿no? Como a ese detalle absoluto, sino que hay una captación y un poder de síntesis que es maravilloso. Yo confieso que no era un pintor que me fascinara, Rafael, en absoluto, hasta que me encontré con una obra de Rafael. Por eso hoy decía un poco, bueno, vayan si pueden a ver la obra de Dumas Oroño en el Blanes, porque la pintura tiene eso, ¿no? Uno puede apreciar una cantidad de elementos por medio de las reproducciones. Y hay alguna pintura, como Los Esponsales de la Virgen de 1504, de Rafael, que en realidad es tan importante el dibujo que uno puede apreciar muy bien, ¿no? Con una reproducción. Pero hay otras, como la Virgen del Prado, o el retrato de Castiglioni o la Fornarina, que son tan pintura que es como necesario y es un privilegio poder acercarse y ver cómo se consiguió ese modelar el volumen, ese esfumato, ¿no? que había comenzado Leonardo, y cómo Rafael lo lleva a una riqueza impresionante. Rafael, al revés que Leonardo, que tenía algunos asistentes, se rodeó de un taller, o sea, tuvo de alguna forma un taller a la manera antigua, ¿no? Un taller con muchos asistentes. Por eso, tal vez yo tengo como la idea de haber visto un Rafael que es San Jorge matando al dragón, adjudicado a Rafael, pero realmente es una obra como torpe, fea, menor, en el Museo de San Pablo. Me acuerdo que lo vi y dije, ay, por Dios, pero esto es Rafael. Y bueno, tuve que hacer otro viaje muchos años después para encontrarme con pintura de Rafael vista así y decir, por Dios, qué pintor, ¿no? Qué maravilla este pintor. Eh, También, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, Roma de alguna forma va a ser la síntesis de estos aportes que venían como de Florencia, de este arte clásico, ¿no? Que sigue como todas estas innovaciones y experimentaciones que había hecho Leonardo, pero también a la vez tiene encuentros y se desarrolla en paralelo con Venecia, con la escuela veneciana. La escuela veneciana va a tener un desarrollo propio, donde es mucho más importante la mancha, la pintura, que el dibujo. Eso es la gran diferencia que tiene con el Renacimiento florentino. Entonces también se va a dar en Roma este encuentro, digamos, de escuelas que va a enriquecer con color y con este tratamiento de las texturas que viene justamente de la escuela veneciana. Venecia en ese momento es una ciudad sumamente poderosa, una ciudad que de alguna forma se mantiene como también, no de espaldas, pero no bajo el poder de Roma, mirando hacia Oriente, porque es justamente un puerto de entrada de una cantidad ¿no? de comercio que viene del lejano y del cercano Oriente. Tiene esa cosa, ¿no? Como un poco mirando a esa otra parte más dulce del arte que se da justamente en el arte helenístico y en el arte oriental. Entonces,
lo que de repente nos va a esa síntesis, ese dibujo, ¿no? Como sobre todo, que nos va a impactar, ¿no? En el 480, pero de repente también nos hace sentir un poquito lejanos, se va a convertir en pura sensualidad y en otra forma de concebir la pintura justamente en Venecia. Y hay grandes maestros en Venecia. Tiziano, quizás también con una vida sumamente larga, él muere de peste a los 99 años, va a ser uno de los exponentes como más importantes, ¿no? Justamente por esa riqueza y esa forma de manejar el óleo que era bien diferente que justamente la tradición, digamos, ¿no? de la Italia toscana. Él va a desarrollar además como unas formas de componer, ¿no? Que son diferentes y que tienen incluso que ver, si ustedes ven estos cielos dorados, tienen que ver hasta con la tradición bizantina, que estaba mucho más cerca, ¿no? Pero también en la pintura que no es religiosa, como esta vanidad que se supone que es el retrato de una cortesana muy importante de la época, también va a ser como unas exploraciones sobre el claro oscuro que van a impactar después a muchos artistas. Por ejemplo, a Rubens, a Velázquez. O sea, se va a convertir como la pintura veneciana como en la gran referencia, y es una referencia que llega hasta nuestros días, ¿no? Que atraviesa, digamos, muchísimo tanto al impresionismo como después también a la pintura moderna. Eh, es una pintura que tiene como este lujo, ¿no? De las texturas y de los colores. También es una pintura, y en especial se ve, por ejemplo, en el Veronese, es una pintura como de una pincelada mucho más suelta. Así como Leonardo había construido, y Rafael lo lleva también, ¿no? Como en base a pintar por veladuras, por capas como muy livianas de óleo que se van superponiendo, los pintores venecianos van a ir mucho más hacia una pincelada mucho más suelta, mucho más rápida, que va después a ser también, digamos, como, ¿no? Como copiada amorosamente por pintores como Rubens o como Velázquez. Entonces tenemos justamente este, a este Tiziano, ¿no? Que va a ser como una especie de patriarca de la pintura veneciana, que es una pintura además que también empieza con algo que después vamos a ver, a trabajar, a romper esa luz. Yo digo como, que la escuela de Atenas tiene una luz como televisión, uno ve todo, ¿no? Como todo está a la luz del conocimiento. Y en la pintura veneciana vamos a ver justamente que no, que tenemos partes que no se ven, partes que quedan ocultas, partes que quedan en las sombras, ¿no? Eh, y esa idea entonces también, ¿no? De lo magnífico. Fíjense lo que es esta comida que Veronese tuvo que llamar en casa de Levi, porque en realidad le habían pedido una última cena. Entonces, él inventa, de alguna forma saca una referencia al Nuevo Testamento de que hubo una comida en la casa de Levi, y el tal Levi no sabemos ni quién era, pero ¿cómo lo ve Veronese? Lo cuenta en términos absolutamente contemporáneos a su época, con vestuario contemporáneo, y como una especie de palacio, ¿no? Como a la manera. Es decir, el tema religioso, el tema que Leonardo había, ¿no? Magistralmente puesto en escena, con todos los Jesús y los apóstoles de un solo lado para ¿no? el reflectorio de la última cena, y con esta sencillez, pero con esas tensiones como psicológicas, queda como de alguna forma un elemento menor, central sí, pero menor,
dentro de esta composición riquísima que es casi una pintura de costumbres, ¿no? Es donde la ciudad además aparece como fondo, ¿no? Y es la ciudad de Venecia, y aparece este palacio, ¿no? Con todas sus ornamentaciones y el juego de las escaleras y los personajes que juegan, que están como ajenos también, muchos, a lo que se está desarrollando en esta escena. Entonces, es el cuento, digamos, de alguna forma, de cómo la realidad, digamos, se mezcla, ¿no? En la representación y da cuenta como de lo individual de estas ciudades. ¿Qué es lo que pasa fuera de Italia? Bueno, lo que pasa fuera de Italia es complejo y no es uniforme, pero tenemos también en Cinquecento grandes artistas fuera de Italia. Y uno de ellos es Durero. Durero va a ir a Italia, o sea, hace como ese peregrinaje, ¿no? Que comienza comienzan a ser algunos pintores que son nórdicos, pero que quieren imbuirse de estas innovaciones del arte italiano. Y Durero es realmente, bueno, también un personaje interesantísimo, ¿no? Genial. Va a ser no solamente pintor y grabador, sino también teórico. Es decir, se va a ocupar también, a pesar de que no tenía una formación intelectual eh, demasiado profunda, se va a interesar justamente en encontrar como esas reglas también, ¿no? De las que hablaba el arte italiano para conseguir ese aspecto, ¿no? Esa cuestión, ¿no? De lo clásico. Y va a tener una carrera también muy exitosa, una carrera, digamos, como artista. Y se va a autorretratar, además, varias veces. Bueno, su primer autorretrato en realidad es una divinura, que es un dibujo que tenía 14 años, es muy precoz en su talento, pero después se va a autorretratar también como a la moda, como un señor, ¿no? Acá tiene 27, tiene 28 años, en los otros dos, y va a llegar de alguna manera también a autorretratarse como Jesús, como el doliente. ¿Qué cambio hay entre este muchacho, ¿no? Que seguramente estaba como muy contento, muy orgulloso de su aspecto, de su elegancia, para eh, pasar a esta otra representación, ¿no? Casi dolorosa de sí mismo? Lo que va a suceder es que Durero, en su vida, también va a pasar, digamos, ¿no? Como de ver y estar fascinado con el tema de la belleza a la italiana, con también vivir en su época el pensamiento justamente de la reforma. Entonces hay un momento, digamos, en Durero, en que vamos a verlo como mucho más atravesado por el pensamiento humanista, casi panteísta, ¿no? del Renacimiento, y otro momento en que esta época que le toca vivir, que además es de larguísimas guerras, son guerras que duraron 120 años, eh, y entonces son guerras que de repente, claro, y sus dos generaciones ¿no? vivían y morían en guerra. Es un estado de crisis, de desasosiego, digamos, que hay por estas tensiones, ¿no? Que tienen que ver con una fe que está cuestionada y que da paso entonces a esto otro que es la melancolía. ¿Qué es lo que sucede? En Alemania, en especial, empieza a haber un movimiento que tiene que ver con un fraude agustino que se llamaba Lutero, que justamente cuando se hace una venta, aparece un representante del Vaticano a vender indulgencias en la iglesia, va
a publicar sus 95 tesis, sus 95 razones por las cuales se opone a la venta de indulgencias, que por otro lado, vamos a decirlo, tampoco estaba en ningún lugar de la Biblia ni del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, hay varios artistas, como es el caso de Obrero, que justamente van a pasar, digamos, ¿no? Como de este pensamiento más humanista a este otro mirar, ¿no? Como la realidad de una manera crítica y a abrazar este cambio, digamos, que era en realidad otra renovación, ¿no? De la iglesia dentro de sí misma. Pero vamos a encontrar entonces en Durero la famosa liebre o la mata de hierba, que dan cuenta de esta especial forma de mirar la naturaleza, que ya no es tampoco la forma ni medieval, ni la forma, ¿no? de la Baja Edad Media, ¿no? de las horas, ni es tampoco la mucho más sintética de Leonardo, que estaba fascinado también con la naturaleza, sino que hay una especie de delectación, digamos, en el detalle y a la vez una, una posibilidad, digamos, ¿no? de darle una forma estética súper interesante y que él va, y esto es lo que me parece más conmovedor, lo va a poner en objetos, en temas que son absolutamente menores, ¿no? Como la liebre o el hocico, el estudio del hocico de un perro, como esas florcitas que nacen solas en el campo. Es como en todo eso él encuentra la belleza, la armonía y las relaciones matemáticas. Durero, como les decía, va a ser parte de algo que se empieza a dar también en Alemania, que es justamente que va a terminar con la imprenta de Gutenberg, que es la, eh, la, la producción, ¿no? de grabados. Y esto hace que también el arte pasa de ser solamente un lujo para aquellos que podían comprarlo, para llegar a otras clases sociales. Primero se empezó con el grabado en madera, que venía como ya de la Edad Media, pero Durero y otros, Cranach también lo va a hacer, y otros artistas comienzan a grabar sobre metal, y el metal permite hacer mucho más copias, tiene otra lógica, eh, digamos, que permite otro tipo también de efectos y muchas más copias. Entonces, digamos, el gran negocio de Obrero no va a ser la pintura, sino justamente los grabados. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con otros artistas como Cranach? Bueno, que también van a estar influenciados por el arte, digamos, van a viajar y van a ser influenciados por el arte italiano. Fíjense lo que es este autorretrato justamente de Cranach, ¿no? Podría ser perfectamente un autorretrato hecho en la italiana. Pero van a tomar también de esa tradición flamenca, de los Manek, por ejemplo, eh, van a tomar esa otra forma, ¿no? de pintar y de detallar y de volverse, a veces en forma también crítica, hacia los temas que tienen que ver con lo cotidiano. ¿Qué es lo que sucede también cuando comienza la reforma? Justamente la reforma protestante no es cliente de imágenes, está contra de las imágenes. Entonces, las iglesias ¿no? Ya no son, no van a ser clientes, pero sí va a haber una burguesía que cada vez es más poderosa en estas ciudades de Alemania, de los Países Bajos, que va a comenzar a acceder a comprar pintura y que va de alguna forma a querer verse reflejada. Tenemos pintura que es como pintura moral, ¿no? Esto después lo vamos a ver más desarrollado en el barroco, pero es una pintura como de costumbre, es una pintura crítica, pero también es una pintura descriptiva,
¿no? Como podía haber sido el retrato de Sarnolfini, que se goza en representar la granada, las uvas, el pan, ¿no? Todos esos detalles que tienen que ver con la vida cotidiana y con, fíjense el paisaje, con la vida, digamos, dentro de las ciudades y rodeada de un lugar que no, ya no es un lugar ideal, sino que es un lugar que nosotros podemos, podemos saber de qué se trata, podemos reconocer. Esto es como lo más importante que está sucediendo en este momento, en que también se están configurando imperios y también reinados de forma cada vez como más absolutista, que es justamente, ¿no? Como que algunas ciudades van ganando poder, pero muchas van cayendo en su poder. Digamos, piensen en la Florencia de los Medici, por ejemplo, van cayendo en poder frente a los poderes que se van centralizando. Y esos poderes que se van centralizando son justamente los de las monarquías, y los de las monarquías en especial imperiales. Vamos a tener entonces, en este contexto, una pintura que va a estar influenciada por estos imperios que van como el imperio germánico, digamos, ¿no? Con Carlos V, que van a tener, digamos, su poder sobre España, sobre parte de Italia, sobre parte de Francia, que van a invadir los Países Bajos, que van a tener su sede en Viena, pero también su influencia dentro de otros países de Europa Oriental. Entonces es muy interesante, digamos, cómo en Bruegel, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar justamente esa tensión entre un país que está avasallado, ¿no? Por un poder muy cruel, además, y muy violento, que es el poder español, y a la vez eh, trata de rescatar lo que son eh, las costumbres y la vida campesina. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, Bruegel también tenía, fíjense en lo que es este dibujo, también tenía como todas las posibilidades, ¿no? Del tipo de representación renacentista, pero va a desarrollar sobre todo un, unos contenidos, ¿no? Y una forma de pintar que tienen que ver mucho más con la tradición flamenca, que tienen más que ver con eh, reflejar, digamos, esa vida simple de los campesinos y a qué están, ese sufrimiento también, ¿no? Esos cazadores que están en la nieve, están volviendo prácticamente sin nada. Es decir, es una época también en que, además de todas estas guerras y además ¿no? de las violencias de la Inquisición, de las violencias, ¿no? de esta reacción también que va a llevar la contrarreforma contra la reforma protestante, eh, es una época en que se da un clima especialmente frío en toda Europa y peste y además estas hambrunas que tenían que ver justamente, bueno, con estos cambios climáticos mezclados con el ambiente bélico, ¿no? Eh, entonces, es muy interesante, ¿no? Como ver estas dos formas de, de, eh, de representación, ¿no? Esta otra que parece como tan casi medieval, ¿no? Que podría perfectamente estar en un libro de miniatura, y esta otra que perfectamente podría haber sido firmada por el mismo Durero, ¿no? ¿Y qué es lo que está contándonos Bruegel en este dibujo? Nos está contando que posiblemente esto sea un autorretrato. Hay un pintor que está como intentando concentrarse en su cuadro y que está tensionado por la presencia de un cliente, que fíjense, es como una caricatura, ¿no? Que el cliente está como, nada, respirándole en el cuello y a la vez lleva la mano a la bolsa. Eh, ¿No? Como buscando a ver si va a pagar o no, con cuánto va a pagar la obra, pero está clarísimo en el gesto
del artista que está molesto. Esto, ¿no? Como, él dejó mucha obra que no, digamos que hizo que su familia la guardara y no le diera, no la vendiera ni la mostrara, ¿no? Una obra crítica muy interesante. Pero más Bruegel era un hombre muy sociable, entonces cuentan que él no era campesino, pero sí encontraba, como en las fiestas campesinas le cantaban, entonces muchas veces se colaba en las bodas, ¿no? Y todas esas fiestas aparecía incluso con regalos, con amigos, y lo que hay acá es como esta idea de que en realidad eh, la vida de los campesinos es mucho más simple y es mucho más adecuada para exhibir sin esas cuestiones que tienen que ver con la civilización, con los modales, la verdadera esencia del hombre, ¿no? Digo, desde la estupidez, la avaricia, la, la gula, ¿no? Es como que quedan en estado puro. Esto es importante después para lo que va a ser el barroco, porque ¿quién está interesado en estas representaciones de esta gente, ¿no? Que vive tan pobremente, que baila y obviamente, ¿no? Se está comiendo como pocas veces y seguramente está tomando más vino del que debiera. Bueno, es justamente la burguesía, ¿no? La que ha salido hace poco de aquí y que no está pidiendo cuadros mitológicos ni está pidiendo, ¿no? Cuadros religiosos, sino que quiere ver de alguna forma reflejado eso, que es algo que ya ha trascendido, pero que está cercano y que de alguna forma le habla con otro lenguaje de sus propias, ¿no? De sus propios intereses y de lo que conoce. De cualquier manera, la obra de Bruegel va a estar como muy atravesada justamente por los hechos políticos, ¿no? Por la represión, por la Inquisición. Y vamos a tener, digamos, en 1562, esta, esta serie de obras como esta, La caída de los ángeles rebeldes, que justamente nos habla como de este mundo apocalíptico, un mundo también, fíjense, ¿no? Como disparatado, un mundo de las troleris, un mundo de lo marginal que aparece en forma del mal. Hay una película que les recomiendo, un poco violenta, pero muy bella, que se llama El Molino y la Cruz, es del 2011 y es realmente una película súper interesante para entender eh, digamos, el contexto, pero además desde el punto de vista visual es maravillosa porque realmente parece ¿no? La recreación, digamos, del contexto y tiene mucho que ver con la pintura de Bruegel y es bien interesante. Eh, Hay otras zonas, digo, y todo esto va a pasar también en toda esta zona nórdica, en que vamos a tener como un gótico internacional que va a seguir como existiendo, ¿no? A la par que tenemos a estos otros artistas que van a estar ¿no? dialogando con el Renacimiento, eh, y que va a hacer que el Renacimiento en algunas zonas llega con características propias, eh, y llega bastante después. Por ejemplo, el Renacimiento inglés lo vamos a tener a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Y muchas veces tiene que ver con también esto de la necesidad de encontrar un lenguaje propio, en especial cuando se hace el quiebre justamente entre la monarquía inglesa y la Iglesia Católica, digamos, entonces va a comenzar este estilo hasta arquitectónico, lo que llama el estilo Tudor, como una especie de reafirmación también de identidad cultural frente a lo que era ¿no? el gótico y el arte de la Iglesia Católica. Pero básicamente va a ser un arte que tiene que ver con la importación también
de artistas. O sea, tenemos algunos artistas como John Betts el Viejo, que van a ser ingleses, pero sobre todo van a deberle muchísimo a estos otros artistas que como Holbein van a ir por las cortes, llevando, digamos, ¿no? su particular forma de ver el Renacimiento, que sin duda está atravesada, miren lo que son esos retratos de los hijos de Holbein, ¿no? Está atravesada por el Renacimiento, pero a su vez también tiene que ver con esa escuela flamenca, ¿no? que viene como del gótico. Estos Holbein, tanto el viejo como el joven, van a ser artistas que van entonces a ser artistas de corte y van a ir llevando y a formando de alguna forma también, ¿no? como a los artistas nacionales, tanto de Inglaterra como de Francia, porque van a ir, digamos, ¿no? pasando estas cortes, llamados por justamente monarcas que empiezan a tener un poderío mucho mayor y que quieren también tener sus retratos, los retratos de su corte, ¿no? y hacerlo circular a la manera de lo que habían hecho también los príncipes italianos, ¿no? Es decir, es tomar lo que habían hecho estos Medici o estaban todavía haciendo, pero para hablar de sus propias dinastías, de sus propias cortes y parientes, ¿no? y dejar esto como parte, o sea que tenemos acá un renacimiento que es tardío, pero que es un renacimiento básicamente aristocrático, como eh, el renacimiento francés. Acá tenemos a Clouet, que realmente era un dibujante espectacular. Cuando va hacia la pintura, de alguna forma toca un poco hacia el manierismo. Acá tenemos este retrato de Francisco I y de Guillaume Boudet, que era un ministro, ¿no? Va a tomar sin duda también entonces todo lo que había aprendido del Renacimiento italiano, pero va a ir más hacia el manierismo y va a tener algo que ver todavía un poco con el gótico internacional. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, recordemos que Francisco I, que es el que impone de alguna forma el Renacimiento en Francia, no había todavía pintores propios. Vamos a tener después a Jean Fouquet, pero es un renacimiento sobre todo importado. Recordemos que Leonardo muere justamente en la corte de Francisco I, o sea que es protegido, ¿no? y llevado a Francia por Francisco I. Pero, como les decía, tenemos ¿no? como estos artistas que empiezan a hacer lo que se llama la escuela de Fontainebleau. Eh, Aquí tenemos a Clouet, y a mí me parece importante, interesante, porque me fascinan además sus retratos, que comparemos lo que es el retrato ese a lápiz, que obviamente es un retrato preparatorio, ¿no? con lo que es la pintura, como el retrato preparatorio tiene una frescura, ¿verdad? Y tiene una percepción que después, cuando pasa a la pintura, cambia, ¿no? Se vuelve como eh, un tipo de expresión como más contenida, de alguna forma, más convencional. Diana de Poitiers fue amante de Francisco I y también de su padre. Fue muy influyente en el tema de la pintura y también de los temas que se trataban, ¿no? Este tema de la mujer en el baño, del retrato en el baño, tiene que ver con esto de la glorificación de la belleza física, ¿no? Ella está, Diana de Poitiers fue muchas veces también retratada como la diosa Diana, eh, pero a la vez, si ustedes ven, también está como muy mezclado con la vida cotidiana, con esos objetos, ¿no? que están ahí, las frutas, el pequeño gesto ese de niñito que trata de llevarse una fruta. O sea, es como que hay varios niveles en la obra, ¿no? que tienen que ver
con esa vida cotidiana, con esa vida doméstica, y por otro lado la tenemos a ella resplandeciente en su belleza, como una reina, ¿no? Como una diosa, ligeramente apartada y mirando hacia otro lado. Eh, Esto es súper importante porque, bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, como esta mezcla que me parece interesante y que se va a dar también en la era isabelina, con una pintura que sí es renacentista, pero que mantiene todavía como este alto componente gótico. Y vamos a volver ahora a Italia, vamos a volver a Miguel Ángel. Miguel Ángel no quería pintar la Capilla Sixtina. Él consideraba que era arquitecto, que era escultor, pero que bueno, podía pintar, pero no quería. Y es muy interesante como el proceso, ¿no? Por el cual Miguel Ángel asume, no se podía tantas veces decir que no a un comitente tan poderoso, asume la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina, pero es como que se enamora como del desafío y del espacio. Él va entonces hacer esto de una manera absolutamente distinta a cómo se solía trabajar. La lógica para un espacio tan grande, para una obra tan grande, era que un maestro trabajara con una especie de ejército de asistentes. Y sin embargo, Miguel Ángel va a ir, él decía que no podía pagarlo, pero bueno, eso sabemos que no, que murió rico. Eh, También que su familia le pedía dinero, entonces tiene unas cartas que son increíbles, ¿no? Que habla de su miseria, de cómo vive, de cuánto tiene que trabajar. Pero sin duda Miguel Ángel tenía esa personalidad, ¿no? Como concentrada y como también, ¿no? Como muy apasionada por el trabajo. Y entonces realmente prácticamente es una obra en solitario, con todo lo que demanda esta obra. Miguel Ángel tampoco era tan joven, de esfuerzo físico, porque pintar también, ¿no? Acostado, preparar la pared, recordemos que esto es fresco, entonces tiene que realizarse con una determinada rapidez para no secarse, si bien él retocó después, ¿no? Como partes, entonces descubrió más bien después en las tareas de, de restauración, ¿no? Que había retoques para los volúmenes, y logra una obra absolutamente impresionante. Es como una especie de devoción. Miguel Ángel estaba metido dentro de una especie de secta, con una poetisa muy importante de su época, Vittoria Colonna, que también estaban como dentro de una línea, digamos, de transformación de la iglesia. Digo todo muy sotoboche porque ya estamos en la época justamente de la contrarreforma, ¿no? De la Inquisición. Y entonces las obras religiosas empiezan a tener en San Pablo ya otro objetivo también. ¿Qué es lo que sucede? A la reforma, la Iglesia Católica va a responder de varias formas. Va a responder, por un lado, con una represión brutal, ¿no? Que fue la Inquisición. Y por otro lado, va a responder con arte, ¿no? Va a responder justamente potenciando eso que había sido criticado, que era, ¿no? Las imágenes, la inversión en la belleza y el poderío, digamos, ¿no? De los recursos que se ponían para los templos. Y todo eso lo va a atravesar Miguel Ángel. Todo eso más esa crisis, ese estado de crisis, de fe, que incluso sabemos, porque además Miguel Ángel dejó también, bueno, también fue poeta, ¿no? Y quedan como testimonios, digamos, de esas reuniones, justamente de esta, ¿no? Como cofradía un poco secreta de Miguel Ángel y Vittoria Colonna, que justamente estaban preguntando, ¿no? sobre esa fe que ya no era monolítica
a pesar de que él estuviera justamente pintando el Vaticano. Entonces el juicio final, que es como la última parte, va a tener como una inspiración y, y centros de interés, digamos, desde el punto de vista estético, que no tienen nada que ver con el comienzo de la Capilla Sixtina. El comienzo, digamos, de las obras tiene mucho que ver con la escultura, justamente, ¿no? Pasada a la pintura, y pudo haber estado el desafío, ¿no? De cómo expresar lo escultórico en lo pictórico, pero hay como un tratamiento, digamos, que es típicamente renacentista, de placer, justamente en la descripción de esa naturaleza, de esas anatomías, de las torsiones, de las perspectivas, del poderío de esos cuerpos, que quizás se ve muy bien, ¿no? Como en justamente la creación de Adán. Pero cuando llega al juicio final, Miguel Ángel ya está, ha pasado mucho, está como cansado, y quizás pinte lo que se considera su último autorretrato. Es esta especie de pellejo, ¿verdad? Que se ve acá, en este detalle, que podría ser la representación de sí mismo. O sea, qué es lo que qué es lo que va a llegar de él al juicio final. Bueno, es esta imagen, ¿no? De lo que es una especie de despojo del cuerpo, que es lo que se va a presentar a Dios. ¿Dónde está acá lo complicado? En que Miguel Ángel nos está representando a sí mismo como era en ese momento, se podría haber representado mayor, ¿no? Sino que se está representando de una forma que en realidad es críptica, es una forma secreta. Si uno mira, ¿no? Como esta obra que tiene tantos puntos, además de tensión, de interés, pasan tantas cosas, posiblemente esto como no le llame demasiado la atención, ¿no? Este pellejo que cuelga. Sin embargo, este pellejo que cuelga es una forma de representación que justamente se pone como de moda en esta época, en que hay cosas que no pueden decirse, hay cosas que no pueden mostrarse y que solamente se pueden develar con un recurso casi mágico, como es la anamorfosis. O sea, sí, un espejo curvo podría llegarnos a dar la imagen de Miguel Ángel, como para que digamos, este es Miguel Ángel. De alguna forma, entonces, en el final de este renacimiento, en el momento de la crisis, ¿no? Se empieza a dar de un lado y del otro, porque Holbein está del lado, digamos, de los protestantes, también se empiezan a dar una cantidad de recursos que tienen que ver con el secreto, que tienen que ver con mostrar que el mundo es no solamente lo visible, lo que nos había mostrado Rafael en la escuela de Atenas, ¿no? Sino también en lo que no podemos leer, en lo que no solamente con un artificio podemos recuperar el sentido. Entonces tenemos por un lado, y acá hay más dibujos de Holbein, ¿no? Esa representación del individuo tal cual es, sin adularlo, y por otro lado tenemos las representaciones del mismo Holbein, simbólicas, como en realidad, este retrato que se llama Los Embajadores. Estos eran dos amigos de la infancia, que ambos tenían cargos políticos como diplomáticos, uno por la Iglesia Católica, otro por la Iglesia de Inglaterra. Y están como rodeados de símbolos que tienen que ver con, bueno, con Turquía, ahí tenemos la alfombra, con los saberes, ¿no? Con los saberes científicos, que tienen que ver con la expansión, ¿no? Del conocimiento del mundo, con los instrumentos para navegar o para conocer mejor, con la óptica, con la música, con la literatura. Ellos están ahí porque tienen acceso también a esos niveles del conocimiento moderno
Pero también hay algo que se nos escapa, y es justamente este elemento que aparentemente durante muchos años se pensó que era un hueso, que está puesto en el centro del cuadro y que lo parte como una diagonal. ¿Qué es esto? Bueno, esto también es, como en el recurso que usó Miguel Ángel, es una anamorfosis. Esta imagen se recupera con un espejo curvo que nos permite ver en realidad que esto es una calavera. ¿Y por qué es una calavera? Porque la calavera empieza a ser el símbolo justamente de lo efímero. Es un recordatorio de que estos hombres son sabios, son poderosos, tienen en ese momento, ¿no?, un poder político importante, pero en realidad ellos eh, vanitas, ¿no? Ellos van a terminar como cualquier otro. Es decir, que todos sus esfuerzos, su trabajo, su inteligencia, su talento, su formación, su conocimiento del mundo, en realidad es efímero, ¿no? Y esto es un recordatorio de eso, es como una especie de gesto de humildad de estos hombres que están tan ricamente vestidos, que están además parados sobre una representación que copia eh, el, el mosaico de San Pedro, donde justamente ¿no?, la parte central. Es decir, ellos que tienen acceso a todo, en realidad van a terminar como nada. Y esto es parte, entonces, de esta crisis eh, artística que se va a expresar de maneras diferentes, que atraviesa, en especial de 1530 a 1580, la pintura europea. No solamente la pintura italiana, aunque va a tener en Italia, digamos, su centro. ¿Por qué? Porque, bueno, desde Correggio hasta Parmigianino, por ejemplo, ¿no?, vamos a tener estos artistas que tratan de llevar más allá lo que hicieron los maestros. No es superarlos, es como dar una vuelta de tuerca más, salir como de ese equilibrio, que en realidad es un equilibrio falso, ¿no? Es un equilibrio, ese equilibrio, digamos, es un equilibrio que ya se demostró que en realidad no bastaba para que pudiéramos entender cómo es el mundo. Y entonces van a modificar las formas, van a alargarlas, van a tratar de llegar a algo más de la belleza. La belleza empieza a ser como una idea, más que un, una representación de lo natural. Esto había surgido ya con Rafael. Por eso es bien interesante ver cómo se van gestando estos cambios ya en la época clásica. Rafael habló de la idea sobre la naturaleza. Fíjense que de alguna manera, conceptualmente, es volver a la Edad Media, ¿no? Es decir, la idea de la belleza es más importante cuando yo estoy pintando un rostro que la realidad de este rostro, ¿no? Entonces ya estamos quedando lejos de aquellas representaciones de rostros, ¿no?, que podíamos ser los más agraciados, pero hablaban de un individuo que tenía determinadas cualidades, virtudes y efectos, sino que ahora lo que importa es sobre todo esa idea de la belleza. Esa idea de la belleza se va a volver suprema. Al volverse suprema, obviamente, se vuelve mucho más artificiosa. Y entonces tenemos estas libertades que se toman con la anatomía, como la Virgen del Cuello Largo Parmigianino, ¿no? Sí, es como una especie de afectación, ¿no? Pero en esa afectación va contra lo natural. Eh, Todo este tema entonces de la percepción del mundo que empieza a verse problematizado, tiene que ver con la fascinación por todos estos elementos ópticos que se habían desarrollado desde la Edad Media, ¿verdad? Y que en realidad nos dan otras visiones que no son las visiones de los, ¿no? No es la visión directa que podría darnos un espejo plano, sino esa otra distorsión que nos permite ver más, que nos permite ver de otra forma. Parmigianino va a tener una vida también muy corta, pero va a dejar obras absolutamente maravillosas.
tenemos a Pontormo también, que lo vimos cuando vimos la exposición de los Medici en el Met, ¿no? Y acá vemos cómo tenemos algunos elementos que empezamos a ver, como ese alargamiento, el tema de las manos, ¿no? Esas manos tan delicadas que parece que no pueden sostener nada, la forma de componer, ¿no? Que se hace como esa línea, como serpentinata, le dicen, que había comenzado también con Miguel Ángel, ¿no? Que lo recorre todo, o sea, todo queda como envuelto en una especie de dinámica bien diferente que tensiona también los cuerpos. Y tenemos finalmente a Bronzino. Bronzino también lo vimos mucho con los Medici, ¿no? Fue uno de los pintores de la corte de Cosimo Medici y es quizás, ¿no? Como el más importante de estos pintores, el que se toma como más libertades, tanto sea como en los retratos, como en estos temas mitológicos. O sea, ¿no? Fíjense lo que es la distorsión acá de este Eros que besa a Venus. Hay como todo un ambiente, ¿verdad? Como enrarecido en esto. Y también se va a dar, lo vamos a ver el manierismo en la escultura italiana, en especial con Cellini. Cellini va a ser un orfebre y escultor absolutamente maravilloso, de una vida muy violenta. Parece mentira todo lo que vivió, porque parece que era una especie de asesino. Y va a crear ¿no? Este Saliera, que está en el Museo de Viena, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa idea, digamos, de ir más allá de lo que eran las iconografías tradicionales de la mitología. Entonces va a entrelazar ¿no? Las piernas de estos dioses para dar lugar justamente a estos contenedores de la sal y de la pimienta en una obra que es como eh, demasiado lujosa, demasiado, ¿no? Como demasiado delicada, porque todo se trata de eso, ¿no? Como de hasta dónde puedo llegar para representar ¿no? Esa delicadeza, y eso obviamente la orfebrería, ¿no? Es perfecta. Bueno, y el Perseo es absolutamente maravilloso, pero obviamente estamos saliendo ya como de la idea del Renacimiento, ¿no? Y vamos a tener a Hieronymus Bosch, el llamado El Bosco. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Bosch, el Bosco, va a ser también un artista raro, ¿no? Tenemos artistas que son raros, o sea, no, obviamente no está dentro de esta otra tradición manierista italiana de diálogo con los antiguos maestros, sino que eh, el Bosco va a estar, va a ser un manierismo, pero va a ser un manierismo que tiene mucho que ver con el arte flamenco, que tiene que ver incluso con el gótico y que va a estar alimentado por la literatura justamente medieval. Posiblemente sabemos que digamos, tenía a su protector al duque de Nassau, que era un gran lector y que buscaba como estos temas, así que es posible que en realidad esta obra haya sido hecha mucho más con la lógica de aquellos manuscritos medievales, de los libros de horas, que con esas libertades que hemos visto que se tomaban, ¿no? Los pintores como Miguel Ángel, por ejemplo, de, eh, bueno, así les iba, ¿no? Al pobre Miguel Ángel le pasaron después con paños por encima a todo lo desnudo de la Sixtina. Eh, del Bosco sabemos muy poco, en realidad, de su vida, apenas que formó parte de una corporación, o sea que por las cuentas de esa corporación sabemos que tenía una posición importante dentro de la ciudad, pero en realidad conocemos poco y obviamente tampoco él dejó, como pudo haber dejado Miguel Ángel o incluso Leonardo o Durero, tampoco dejó escritura. Entonces, bueno, mucho de lo que podemos pensar, ¿no? Interpretar y ver sobre estos mundos, ¿no?
mecánicos, tiene que ver, sí, quizás con algo de la tradición de Bruegel, pero es como que viene casi directamente, no de la parte central de estos libros de horas, sino de algo que es maravilloso, que son las marginalias, que muchas veces no eran hechas por los mismos ilustradores que del resto del libro de horas, sino que las marginalias, o troleris, ¿no? Locuritas, era lo que se dibujaba como en los costados, ¿no? En los márgenes, y tenían otra libertad de representación. Ese es el mundo, de alguna forma, mucho más explícito sexualmente, mucho más explícito en la locura, ¿no? Por algo, después el Bosco va a ser tan amado por los surrealistas que da esa otra dimensión del mundo que no vemos, del mundo, de nuevo, del mundo que es la idea de cómo funciona el mundo, si no lo que estamos viendo, pero que se nutre de toda esa observación de la realidad natural, ¿no? Y que va a ese contarnos, ¿no? Prácticamente también en la manera del detalle de los flamencos, que va a contarnos eh, con ese detalle, ¿no? De las venitas, de las hojitas, cómo funciona, para hacernos creer que en realidad estamos viendo lo que es la representación más fiel de estos objetos, que son simbólicos, pero que están representados de esta manera. Y esto es algo que después va a impactar, ¿no? Muchísimo, y va a ser un recurso que van a usar, lo hemos visto, ¿no? Los surrealistas, desde Leonora Carrington, Magritte, es decir, todos, ¿no? Nos tratan de convencer mediante este naturalismo Max Ernst, ¿no? Mediante esta forma de pintar, que lo que nos están mostrando en realidad es absolutamente real y que el mundo funciona de esta manera. Dentro de los manieristas tenemos a alguien tan que no tiene nada que ver con esta forma de pintar como el Greco, por ejemplo, en España. España va a tener una pintura, digamos, durante el Renacimiento no demasiado importante, va a ser más importante la escultura, pero la vamos a unir junto con la escultura barroca. Y tenemos a este pintor, que también es un raro, que había nacido en Creta, que miren cómo pintaba, antes de 1567 pintaba, es lo que llaman el periodo cretense del Greco, pintaba de la manera bizantina, o sea, como, ¿no? Pues, si yo les hubiera dicho esto es una pintura bizantina, lo podríamos haber creído. Pero luego el Greco se va a ir a Venecia y en Venecia va a descubrir a los pintores venecianos, entonces va a tener este otro tipo de pintura, ¿no? Que tiene justamente esta apertura, esta soltura de la pincelada, esta otra forma de componer la riqueza del color. Y el Greco va a tener una vida también dilatada, una vida en que además también tiene su propio taller en Toledo. Va a pasar por épocas de mayor éxito y de menor éxito, pero va a ir fundando como esta manera de representar, ¿no? Los espacios y de componer grandes escenas como el sueño de Felipe II o el entierro del conde de Orgaz, que son muy, muy propias, ¿no? Es como él convierte los espacios estos sagrados en algo que no sabemos si son nubes, si son telas, ¿no? Pero son representaciones, formas de representar que antes no hemos visto. Sin embargo, llaman, obviamente, a la reflexión y llaman y nos conmueven y nos conectan, ¿no? Con este espíritu que tiene eh, propio, ¿no? Como de llamarnos de una manera en que no hemos visto antes, llamarnos a la fe. No es un mundo ordenado, no es un mundo absolutamente dinámico. Y de alguna forma, en la evolución del Greco, acá tenemos una pintura de 1600, una que está hecha entre 1608 y 13, y una pintura de su etapa final,
hecha entre 1612 y 1614, y fíjense cómo la distorsión de las formas va avanzando, cómo la manera de pintar también va cambiando. O sea, ¿no? Es como que va perdiendo todo lo que no es fundamental, ¿no? Lo que sería como accesorio se convierte casi en pintura abstracta. Si uno mira con parte de los fondos, sí, podrían funcionar perfectamente como una abstracción. Y a la vez, lo que está definiendo a las formas es también una pincelada mucho más suelta y una forma de colocar el color que ya no intenta darnos, ¿no?, la riqueza de una tela, sino simplemente nos está dando la idea de su volumen y de cómo funciona. Esto pasa en España. España, como les decía, también es un centro muy importante de la contrarreforma. Forma parte de este imperio, ¿no?, que tiene a veces, entonces España, reyes que no hablan español, que son alemanes. Y dentro de esos va a estar este rey que siempre me ha fascinado, que se vuelve emperador con el nombre de Rodolfo II, que está quizás un poco loco, pero que va a ser un rey, un emperador, perdón, bien interesante, porque él se niega a quedarse en Viena y va a fundar en Praga, en el castillo de Praga, entonces su corte. Y es una corte que no va a estar al uso de las cortes, digamos, de esa época, sobre todo la española, va a ser una corte tolerante, una corte donde no va a permitir la entrada de la Inquisición. Y va a llamar a esa corte a una cantidad de científicos como Kepler, por ejemplo, y de artistas, y también, bueno, de alquimistas y también de charlatanes, que van a tener como un espacio de libertad que era muy difícil en ese momento en el resto de Europa. Entonces, por un breve periodo, esa corte del rey Rodolfo va a ser muy experimental en cuanto a todo, ¿no?, a la ciencia, a la literatura, a la música, al arte. Y acá, en este contexto, vamos a tener a este raro, ¿no?, pintor italiano que se llama Arcimboldo, que justamente está como inscripto dentro de esta corriente, digamos, del manierismo, creando estos retratos, incluso el retrato del mismo emperador Rodolfo, a partir de esto lúdico de combinar las frutas y verduras, ¿no? Él tiene una cantidad, no demasiada, de obras que justamente representan las estaciones. Y dentro de estas hay con flores, hay con frutos, o sea, es como una especie de juego eh, de apariencia, ¿no? Lo que si yo hago foco, estoy viendo la col, estoy viendo la berenjena, estoy viendo las peras, estoy viendo las espigas de trigo, pero si miro de otra manera, estoy viendo entonces el retrato de un hombre. Y lo mismo sucede con este tema de las cestas, ¿no? Si miro de una manera, voy a tener una cesta con frutas, nada nuevo, es ¿no?, una forma de representación que es muy correcta, pero si doy vuelta a la obra, tengo una cara. Entonces, este tema de lo que se ve, ¿no?, de la apariencia, de lo que está detrás, de lo que va más allá, es como toda esta tensión que vamos a encontrar justamente en el manierismo, que es un periodo eh, que a veces se junta con el Renacimiento, pero además que fue muy, muy maltratado, ¿no? Como realmente se ve como un periodo, digamos, de decadencia de la pintura, y pienso que no es así, ¿no? Que en realidad, por el manierismo, tuvo como mala prensa, pero realmente es bien interesante todas las formas de experimentación que se dan y que van a tener después eh, como un eco, ¿no?, bien interesante, cosa que es distinto al discurso justamente del barroco,
que va a ser un discurso mucho más homogéneo, de alguna forma, pese a su nombre, que también es despectivo. Barroco se le llamaba barrueco, ¿no? Portugués, a estas perlas irregulares, ¿no? Que eran unas perlas como de segunda categoría. Entonces, ¿qué es el barroco? De alguna forma es como una versión del arte clásico, pero una versión bastardeada, es una versión de peor categoría. En realidad, vamos a ver que todo el arte clásico, digamos, va a seguir atravesando hasta realmente hasta el siglo XIX, ¿no? De distintas maneras, con distintas relecturas y distintas reinterpretaciones. Y que es muy difícil como mantenerse, ¿no? Como que uno dice, bueno, esto es superior o inferior. ¿Por qué es inferior? La iglesia de Jesús de Santa María Novela es simple, ¿no? Digo, tiene esta proporción que busca justamente esa, ¿no? Esa proporción que tiene Santa María Novela. Sin embargo, aparecen curvas, aparecen eh, estructuraciones de fachadas que salen como modelo clásico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, por un lado, es que la realidad, obviamente, es una realidad absolutamente distinta de la del Renacimiento. Ya se necesita un discurso estético, que es el discurso justamente de la contrarreforma. Es un discurso es un discurso de la iglesia militante, de una iglesia que sale, ¿no? Con órdenes nuevas, como la de San Ignacio de Loyola, que es una orden prácticamente guerrera, ¿no? Es una orden que con el intelecto, con la fuerza, va a las colonias nuevas que se han descubierto, y que hace una presencia, digamos, que trata de contrarrestar justamente, ¿no? A la reforma luterana en toda Europa. Es una cuestión de poder, y no poder solamente espiritual, sino también poder político, poder económico. Por dentro también, las iglesias y los espacios del barroco van a romper con esa también, ¿no? Como esa contención que tenían los espacios renacentistas, y vamos a tener entonces una especie de proliferación de motivos y de formas y de, sobre todo, de huecos, ¿no? Es como que el barroco lo que hace es curvar todo, así como el Renacimiento de alguna forma nos dio formas que leemos hacia adentro, ¿no? Que se completan en sí mismas y son perfectas. El barroco es expansivo, el barroco se abre, el barroco es dinámico, el barroco nos está proponiendo todo el tiempo ejes, ¿verdad? Como diagonales que se van hacia afuera. ¿Quién es el que se va hacia afuera? Es el mundo conocido es un mundo en expansión. Por un lado, tenemos, ¿no? Este tema de los viajes, de la conquista también de otros territorios, ¿no? Por fuera de Europa, los territorios nuevos, los territorios americanos. Por otro lado, tenemos un comercio muy importante con China, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos portugueses que van a China y que va a haber un intercambio acá de formas donde el arte europeo se va a ver atravesado de alguna forma también por el arte originario de América y también por el arte del Extremo Oriente. Entonces, esto, digamos, cuando hay que cambiar algo, cuando hay que, ¿no? Como adaptarse a un discurso que es nuevo, es un discurso que va a tomar elementos de afuera, pero que sobre todo, y creo que por eso es que cansa tanto el barroco, es un discurso como opresivo, en el sentido que es un discurso que se nos impone, ¿no? Es como un discurso, digamos, que no puede ser evitado, ¿no? No tiene esa contención que tiene el arte renacentista, a veces en tamaño, en proporciones, sino que justamente es algo como que nos quiere envolver, ¿no? Se nos quiere
meter adelante de manera que no podamos dejar de mirarlo y de perdernos, ¿no?, en sus infinitas curvas. Uno de los primeros, de las primeras, obviamente, de las primeras construcciones, ¿no?, que tienen que ver con el barroco, van a ser dedicadas a las iglesias. Entonces, por ejemplo, acá en San Pedro tenemos la cúpula, que es de Miguel Ángel, todavía es una cúpula renacentista, una fachada, que es de Maderno, y la columnata de Bernini. ¿Qué pasa? Son obras, no son como las catedrales, que demoraban siglos, pero son obras que sí se construyen en distintos momentos. Entonces, vamos a ver que en esta evolución, digamos, vamos a tener obras que empezaron de una manera, con un espíritu más renacentista, y terminan, ¿no?, como adaptándose a su época con un espíritu barroco, que es lo que pasa también en Santo Ivo a la Paciencia, o lo que pasa en Venecia con esta iglesia Santa María de la Salute, que es una iglesia como la de Viena, de San Carlo Borromeo, que son templos nuevos, conmemorativos justamente de haber superado la peste. ¿Qué es lo que va a pasar en España? También vamos a tener, ¿no?, un pasaje muy, muy fluido hacia esto, porque bueno, justamente España, ¿no?, es uno de los puntos importantes del imperio germánico, y entonces va a haber, ¿no?, como una adhesión rápida. Ellos, en España, ya les digo que el Renacimiento es como más leve, pero sí hay una tradición románico y gótica importante, y el barroco va a tener esta fuerza y va a ser además después ese lenguaje arquitectónico que se lleva justamente a Latinoamérica. Acá tenemos la Catedral de Cusco, la Catedral de La Habana. ¿Vieron cómo entonces estas fachadas, ¿no?, se curvan, se articulan con órdenes, con columnas? Está hablando todavía un lenguaje, digamos, de clasicismo, pero en realidad el espíritu es totalmente otro. Es un espíritu justamente, ¿no?, como un discurso desde el punto de vista visual mucho más autoritario. Esto vamos a tener allá en Lorenzo Bernini, por ejemplo, que es uno de los artistas como más importantes para entender justamente el barroco. Acá tenemos la columnata que él diseña para la Plaza de San Pedro. Vieron que es como que nos envuelve, ¿no?, nos impone, pero a la vez nos acoge y nos envuelve. Este tema de la curva es sumamente importante en el barroco, ¿no? Bernini va a crear nada menos que el baldaquino de San Pedro. Acá me equivoqué en escribirlo, perdón. En 1623, es una obra también que demora mucho, es supuestamente el lugar donde estaba la tumba de San Pedro. Había tenido, según el mito, unas columnas que se habían traído del templo de Salomón, y entonces Bernini relee el tema de las columnas salomónicas, y a partir de ahí vamos a tener columnas salomónicas como parte también del discurso visual del barroco, ¿no? Pero es una obra como ya imponente, ¿no? Que digamos, como hay un tema de la proporción en lo barroco que está pensado un poco como para imponernos esa riqueza también que tienen los materiales, ¿no? El mármol, el bronce, todo es oro, todo refulge, todo de alguna manera nos mete dentro de ese poder. Y hay otro, que es su gran competidor, un poco más joven, otro arquitecto, Francesco Borromini, que era de un talante totalmente distinto a Bernini, ¿no? Un tipo más bien melancólico, también un poco paranoico, pero muy interesante, quizás en el tema arquitectónico mucho más arriesgado, que crea esta pequeña joyita que es muy impresionante, que es tan chiquita, se llama San Carlo alle Quattro Fontane, está en Roma, como en una esquina,
Y, y es justamente como una especie de manifiesto, ¿no? De todo esto que veníamos diciendo, de esta nueva curvatura de las fachadas, de este nuevo espacio que abren las cúpulas, ¿no? Como tratando de que nuestra mirada ya no quede contenida adentro, sino que se vaya, ¿no? Como que todo desde adentro, desde afuera, nos invita justamente a escapar, ¿no? A irnos hacia afuera. Acá hay un diálogo muy gracioso que se da en Roma entre Santa Inés de la Agonía, que es de Borromini, y la fuente de los Cuatro Ríos, que es de Bernini. Es en la Piazza Navona, y bueno, dicen que justamente son los cuatro ríos del mundo: el Nilo, el Danubio, eh, el Danubio, bueno, el Río de la Plata, me falta uno, eh, que justamente que es el Río de la Plata, Bernini lo esculpe, como vieron que trata de no mirar, ¿no? Tiene la mano como extendida, como tapándose los ojos para no ver ese horror de la iglesia hecha por Borromini. A Bernini realmente se le encargaron una cantidad de obras, o sea que no es solamente la construcción de templos, sino que es también la construcción de una ciudad donde uno, realmente en un espacio más bien chico, ¿no? Se va a ir encontrando con iglesias, con esculturas al aire libre, que van a ponernos, digamos, un poco en, 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 en ese tono espiritual que se requiere, ¿no? Justamente en esta ciudad. Es como que toda la ciudad se vuelve una especie de discurso. Esta Santa Teresa de Bernini es una pequeña maravilla, es más chiquita que digamos que no tiene el tamaño natural, no humano, sino que es más chiquita, está suspendida, está en una iglesia súper chiquita también en Roma, y es quizás, digamos, como el, la expresión, ¿no? Además de la maravilla, ¿no? De estética y plástica y técnica que es, de este espíritu religioso del barroco que roza además lo erótico, ¿no? Santa Teresa describe su encuentro, digamos, místico, y lo describe con palabras que parecen realmente una relación amorosa, ¿no? De cómo siente este dardo ardiente que le enciende las entrañas, y lo que siente cuando el ángel lo retira es tremendamente, entonces, como erótico, ¿no? Como una especie de energía nueva que, que va más allá de la contención, que va más allá, ¿no? De lo que se decía o no, y que se vuelve realmente, justamente, ¿no? Como a una religiosidad muy apasionada, y bueno, y es una época además también de una gran literatura de música maravillosa. Bernini no solamente va a trabajar en temas religiosos, sino también va a ser Apolo y Dafne, por ejemplo, o el David. Bueno, el David sí podemos considerarlo religioso, ¿no? O Eneas, o el rapto desde Démona, que son temas como mitológicos que justamente permiten como ese lucimiento, ¿no? Del tema del movimiento, de la interacción entre las dos figuras, y también, bueno, en el caso de Dafne y Apolo, ¿no? Este tema de la transformación, según el texto de Ovidio, de Dafne en laurel, que es absolutamente increíble, ¿no? En sus detalles. Eh, También, fíjense, cuando hemos visto varios David en este tiempo, ¿no? Hemos visto el David de Donatello, por ejemplo, y acá, fíjense lo que es el David de Bernini, ¿no? Un David absolutamente, ya no es un niño, ¿no? Con una onda, sino que es un hombre poderoso, joven, fuerte, que está en esta posición de ataque.
es súper interesante, ¿no? Bueno, y en este tema, ¿no? De la ciudad también, lo que era una especie de acueducto que llevaba a un pozo de agua se convierte en la Fontana di Trevi, también, ¿no? Con este discurso como grandilocuente, ¿sí? De tamaño, de cómo impone dentro de este encuentro, de este lugar de encuentro de la ciudad. Realmente si van hay que ir de noche. Yo cometí el error de ir de día y realmente no es la misma experiencia. Eh, y nos encontramos entonces con que en medio de esta ciudad, ¿no? Que empieza a construir, a reconstruir, porque también tiran mucha cosa abajo, ¿no? Para crear estos nuevos espacios o reforman, vamos a encontrarnos con también un pintor de un enorme talento que va a hacer una revolución dentro del arte. Caravaggio nació en 1571, aparentemente llega a Roma muy jovencito, sin dinero, harapiento, ¿no? Cae después bajo la protección de un cardenal eh, y va a morir de una forma terriblemente trágica, ¿no? En un naufragio. También era un violento, tiene que irse de Roma acusado de haber matado a un hombre, y cuando finalmente consigue el perdón papal, y está volviendo su barco naufraga y se pierden además una cantidad de horas. Hay una película que me parece que capta muy bien el espíritu de Caravaggio, de Derek Sharman, tiene muchos años, es como de los 90, pero que es una película que me parece que está buena como para tratar de entender un poco el mundo de este pintor, que tampoco es un pintor como Leonardo, bien vestido y principesco, ni como Rafael, ¿no? Tan joven, tan respetado, tan afable, tan bien comportado, ni siquiera como Miguel Ángel, que se vestía como un mendigo, pero bueno, sabemos que tenía muchas propiedades y que era reconocido como maestro, sino que Caravaggio va a tener una vida como muy tensionada, ¿no? Entre sus protectores, sus amigos, sus amantes, quizás a tomar de todo este contexto más popular eh, y del teatro, que empieza también a tomar otra fuerza y otros recursos expresivos, va a crear una modificación, digamos, total hacia otro lado, que no era justamente el que iba a la pintura clásica. Es una pintura figurativa, pero es una pintura donde empieza el tenebrismo, que se llama, ¿no? Ese tema de todo lo que nos queda en penumbras, empieza también, de alguna forma, a rimar con estas búsquedas de las formas arquitectónicas, con estas aperturas a la luz y a la vez con ¿no? Como este hacer del volumen y de la luz un elemento que ya no es un elemento solamente visual, sino que es un elemento que nos conmueve, es un elemento estético. O sea, donde hay luz, bueno, eh, ya no es que veo todo, es que la luz parece emanar incluso del mismo, del mismo modelo, ¿no? Y lo que no se ve es no solamente que está oscuro, sino que es algo que no debe verse, ¿no? Es algo de donde con fuerza sale el volumen para ser iluminado. Esto es un autorretrato a la derecha de Caravaggio y precioso lápiz, y a la izquierda es posiblemente también él se autorretrata como Goliat, ya en otra etapa de su vida, y ya no hay un dolor ahí que nos hace acordar un poco al autorretrato de Miguel Ángel. Va a ser mucho más que Miguel Ángel, va a ser un artista controvertido, al que le devuelven las obras. ¿Por qué? Porque se atreve no solamente desde el punto de vista de la composición, no solamente desde el punto de vista del claroscuro, sino que se empieza a atrever con la iconografía. Había como normas
de cómo se representaban, ¿no? los temas religiosos. Y digo, la Virgen siempre moría, digamos, muy dignamente, a veces incluso moría de rodillas, ¿no? Pero moría en una recámara prácticamente principesca. Es decir, eso hacía la dignidad también de estas figuras religiosas. Sin embargo, vamos a ver cómo la representa Caravaggio. Caravaggio la representa eh, en una habitación que parece, como una especie de altillo, que tiene una cortina roja que parece de teatro en realidad, ¿no? Que no tiene ninguna dignidad ni está realmente haciendo el papel de dosel. Hay una pobreza que se siente en todo. La Virgen está con el vientre hinchado, con una mano extendida. Los que la rodean son pobres, o sea, no son príncipes, no están vestidos dignamente, sino que parecen gente de pueblo, o sea, parece la muerte, dicen entonces sus comitentes, de una sirvienta, no de la Madre de Dios. Así que él se va a encontrar, ¿no?, sobre el principio justamente con un rechazo a esta forma de este dramatismo mayor y de usar tipos populares como modelos. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que de alguna forma esta expresión, como la de la medusa, ¿no?, que es tan violenta, imagínense lo que era ver, también tiene el encanto de la representación, digamos, ¿no?, como figurativa, y corresponde mucho a las necesidades de la época. ¿Cuáles son las necesidades de la Contrarreforma? Bueno, a las malas con la Inquisición solamente no, también hay que hacer una seducción del fiel. Y la seducción, y por eso la arquitectura, y por eso la escultura, y por eso también la pintura, quizás pase también por romper esa forma de representación, ¿no?, como más tradicional, de todos como príncipes, y de acercarse a este pueblo que es una realidad social, ¿no?, que se venía como no representando, y hacerlos partícipes, hacerlos protagónicos de los dramas estos divinos, que en realidad siempre nos están hablando de dramas que son eternos. ¿Cómo consigue romper con Caravaggio, con este tipo de representación, digamos, que había costado tanto llegar, ¿no?, a los renacentistas? Bueno, no es con la norma, no es con las leyes de la perspectiva. Posiblemente él use algo que es eh, una especie de quizás recurso secreto, ¿no?, que permite que pueda componer escenas en su estudio, tomar apuntes como si fuera una proyección, ¿no?, de una foto, y después usar eso para pintar. Quizás ahí esté también uno de los secretos de ese tipo de representación casi fotográfica que hace Miguel Ángel. Y acá, en este cuadro, que son Marta y María Magdalena, fíjense que en el espejo tenemos justamente un cuadradito blanco que es un reflejo posiblemente de eso que se llama la cámara secreta o cámara lúcida, que es ese recurso que empieza a usarse en esta época del barroco y que va a cambiar muchísimo la forma de representación, la forma de estilizar, ¿no?, el tema del dibujo. Así que vamos a encontrarnos entonces con un Caravaggio que a muchas puntas es realmente un innovador. Desde el punto de vista de la iconografía, desde el punto de vista de cómo nos acerca a estos apóstoles, ¿no?, que prácticamente parecen como analfabetos, haciendo un enorme esfuerzo por poder escribir, por poder conectarse con el ángel, posiblemente cansado después de una jornada de trabajo, a estos apóstoles que reciben, ¿no?, el llamado de la vocación en medio de una taberna. O sea, además están vestidos todos con
con ropa moderna, ¿no? Es como si hoy nos representaran, no sé, una disco y imaginemos que hay, ¿no? Como sonido de reggaetón y un chico vestido así como, ¿no? Como con todas esas marcas y cosas y de repente recibe la llamada de Cristo. Entonces, hay mucho de bajar ¿no? como el mensaje, bajarlo a tierra y volverlo así también mucho más vivo. Voy a dejar por acá porque me parece que me gustaría como comenzar en la clase que viene a ver esta otra vertiente. Vamos a seguir viendo barroco, pero hay una vertiente que se desarrolla en paralelo al barroco, que es la de clasicismo. Y Nicolas Poussin o Claude Lorrain van a ser representantes justamente de esto, que a la vez que se está pintando no solamente Caravaggio, sino lo que llaman los caravallistas, se está pintando de esta manera, hay como otra corriente que va a correr en paralelo en el tiempo y que va a ser finalmente la que triunfa en el siglo XIX. Entonces me parece que mejor, si les parece, dejamos por acá y el lunes que viene ya retomamos con esta otra corriente y viendo qué pasa con la pintura y la escultura del barroco en otras zonas, ¿no? Porque el barroco también es un movimiento nacional y tiene como distintas, ¿no? Estamos viendo como el barroco más religioso. Tenemos que ver el barroco también, ¿no? Como más burgués, que es lo que se da en los países nórdicos, y el barroco cortesano, que tiene su máxima expresión en Versalles. Es realmente complejo porque tiene como distintas, ¿no? Como distintas formas de expresarse, pero bueno, todas son apasionantes. Así que si les parece, nos juntamos entonces el lunes que viene. Ok. Para ver, ¿sí? De acuerdo. Para ver, igual les paso esto por si quieren, y voy a ver si encuentro, si está abierta para todo público en la Lula TV, si encuentro Caravaggio, que creo que estaba, porque es una linda película, bastante experimental, pero como me parece que llega bien al espíritu de Caravaggio. Bueno, Ok. muy bien. Gracias, Bueno, Inés. muchísimas gracias. Con algunos nos vemos mañana, si están. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana Bueno. y si no, el próximo lunes. Bueno, Bárbaro. muchas Chao. gracias. Buena mudanza para Elena. Saludos. Chao. Nos vemos, gracias. Chao. Chao, chao.